sembrado y damos la gloria al Señor. Me gustaría que abramos nuestras Biblias pues entonces en Lucas capítulo 18. Hoy vamos a hablar acerca de este tema que es tan importante. Lucas 18 del 15 al 17. Dice la palabra de Dios así. Traían a él, o sea a Jesús, traían a él los niños para que los tocase. Lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es en base a esto que quiero compartir en esta mañana la reflexión o la palabra. Saben, al cumplir un año en ese tiempo, los niños, como costumbre, los traían a un rabí para que los tocara y los bendijera. Los discípulos en esta ocasión tal vez veían a Jesús que estaba un poco cargado, quizás estaba un poco angustiado porque pronto vendría su muerte. Y dice la palabra de Dios que los discípulos les reprendían, no dejaban que los niños se acercaran a Jesús. Además, los niños en aquella época no eran muy tenidos en cuenta, más bien eran marginados, apartados. Un estilo le quitaban valor a los niños. Pero hay algo que llama la atención de estos versículos que acabamos de leer y es lo que Jesús declara. Dice el versículo 17, el último versículo que hemos leído: en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y quiero que veamos en esta mañana 4 actitudes que debemos aprender de los niños. Por eso el título de la predicación, aprendamos de los niños. 4 actitudes que debemos aprender de los niños para que recibamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, o la primera actitud es que los niños nos enseñan a maravillarnos. La escuela de verano, hermanos, se llamó El Gran Tesoro. Y la verdad que es interesante ver los niños como cada día venían con esa expectativa tan tremenda de ver qué había hoy, de saber qué tenían que descubrir hoy, de darse cuenta cuál era el nuevo juego, cuál era la nueva actividad, cuál era la nueva manualidad. De hecho, tenemos la fortuna de tener un pasillo aquí y al fondo hay una barca. No sé, en algún momento alguien de esta comunidad se le cruzaron los cables, hizo una barca. Allí al fondo hay una barca, está volteada, es decir, está al revés y quedó a medio hacer. Y eso nos sirvió como un estilo de ilustración porque ellos estaban en búsqueda del gran tesoro. Así que ayer, el viernes, que fue el último día, los niños andaban buscando el gran tesoro y allí había un pirata que había naufragado y había quedado varado en las Islas Canarias. Así que ellos encontraron a ese pirata. Aquel pirata era un pirata malo, pero que había conocido a Jesús y Jesús había cambiado su vida. Y ustedes no se imaginan, hermano, la maravilla de cómo se maravillaban ellos, los ojos cómo los abrían, cómo estaban de felices de encontrar a ese pirata, de ver ese barco, de imaginarse o meterse en esa estilo de película, ¿no? De cuento, ¿no? Y ver a ese pirata allí y que les estaba contando la historia. Tendrían que ver, hermanos, sus caritas de asombro. Los niños nos enseñan a maravillarnos. Y hay un salmo, el Salmo 19, del 1 al 6, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida
y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Las cosas más sencillas, las cosas más simples, el salmista nos enseña también a maravillarnos. Yo no sé si tú te levantaste hoy y le diste gracias a Dios por un nuevo día de vida. Yo lo hice en mi caso, porque hermanos, es una bendición y es un milagro el poder levantarnos, el poder respirar. Y me acordaba de este mensaje y decía, debemos aprender a maravillarnos de cosas tan simples como el día a día, como ver resplandecer el sol. En nuestro caso, que tenemos esa gran fortuna de tener el mar al lado, de poder ir y caminar y darnos un paseo por las canteras o irnos para el sur y caminar por esas playas tan bonitas que tenemos, ¿verdad? De maravillarnos de lo que Dios ha hecho. Los niños, hermanos, nos enseñan a maravillarnos. ¿Te sigues maravillando, asombrando con todo lo que Dios ha hecho, con todo lo que Dios hace y con todo lo que Dios hará en tu vida? Porque hay que tener expectativa, hermano. Debemos estar expectantes de lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. En segundo lugar, lo que debemos aprender de los niños es que ellos nos enseñan a confiar. Yo no recuerdo escuchar al primer niño preocupado por vivienda, por qué estudiará cuando sea mayor, o con quién se va a casar. De hecho, ellos dicen, qué asco, porque están en esa edad, ¿no? Que les da asco, ¿no? Les encantaba que les contáramos a un par de niños, que les contáramos la historia de amor de la pastora y yo. Les encantaba y todos los días, venga, cuéntanos la historia de amor. Ellos no se preocupan tampoco dónde van a trabajar. No tienen esas preocupaciones, ni cuánto van a ganar. La preocupación de una niña, para que nos metamos un poco en la mentalidad de los niños, la preocupación de una niña desde el primer día que llegó era lo que habría de acontecer el 28 de julio. Empezamos la escuela de verano el 4 de julio y desde el primer día nos decía, ¿saben qué va a pasar el 28 de julio? ¿Qué? Cumpleaños una amiga y yo voy a ir a su cumpleaños. Y así todos los días. Quedan 5 días para el 28 de julio. ¿Y qué pasa el 28 de julio? Pues que cumpleaños una amiga y iré a su cumpleaños y hay muchas chuches. Y así todas las semanas, día tras día, nos recordaba que el 28 de julio ella tenía una gran preocupación y su preocupación también era, y mi madre me ha dicho que ese día también tendré que lavarme muy bien el pelo y arreglarme muy bien porque es el cumpleaños de mi amiga. ¿Y qué hay en el cumpleaños de tu amiga? Pues muchas chuches. Pero no come muchas chuches aquí. Sí, pero yo quiero más. Esa era la preocupación de esa preciosa niña. Fíjense cómo nos enseñan a que no nos preocupemos nosotros por tantas cosas, ¿verdad? Así durante 4 semanas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás confiando en Dios? Lo que quiero saber es si realmente estás tan preocupado por tu casa, por tu carrera, con quién te vas a casar, en dónde vas a trabajar, cuánto vas a ganar. Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Y es así, debemos aprender a despreocuparnos un poco, a confiar, a tener esa confianza que tenía esa niña que desde el primer día ella tenía la certeza de que iba a ir a esa fiesta de su amiga, a ese cumpleaños, que se iba a lavar su pelo, se iba a arreglar muy bien y iba a disfrutar un montón. Así es la vida con Jesús, hermano. No tenemos que andar preocupándonos que sí, es verdad que hay preocupaciones, porque Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero fíjese lo que dice a continuación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aprendamos de los niños a tener esa confianza que ellos tienen. Y cuanto más nosotros a confiar en el Señor. En tercer lugar, los niños nos enseñan que debemos obedecer. Mire, los niños por lo general son obedientes.
por lo general, son obedientes. El porcentaje de obediencia es muy alto. Aunque es verdad que pueden ser necios en ocasiones. En ocasiones sí es verdad que cogen su necedad y se enfadan y a lo mejor le dura el enfado toda la mañana o hasta el otro día porque me hiciste esto ayer o tal o cual, ¿no? Y es interesante porque había una niña también dentro de la escuela de verano que hacía cosas y la veíamos. En mi caso particular, la vi un par de veces haciendo alguna maldad y ella tenía, tenía la habilidad de mirarme y decir, fue sin querer, pero si te acabo de ver que casi la matas. ¿Cómo que fue sin querer? Fue sin querer. Pero claro, ponen esa carita, ¿verdad? Una vez que se corregían, que se les enseñaba, aprendían, ¿vale? Ellos aprendían. Suelen sujetarse con facilidad a sus padres, a los mayores, a aquellos en los que reconocen autoridad. Suelen sujetarse. Y te pregunto, ¿estás obedeciendo a Dios en lo que Él te ha mandado? ¿Mm? Porque puede ser que el Señor te esté hablando a tu corazón en el día de hoy o te venga hablando ya semanas atrás. Y sería interesante que nosotros mismos nos respondamos, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy siendo obediente como esos niños? Aunque a veces nos agarren pataletas, porque somos así también. La diferencia es que nosotros los adultos somos más orgullosos. Este me la hizo y me la paga, ¿no? Yo por allá no vuelvo. Yo a ese no le vuelvo a dirigir la palabra. La cultura latina es muy así, somos de sangre muy caliente. Nosotros no decimos nada, sino que ya no volvemos a hablarle a la persona. No tenemos esa educación de ir y hablar con la persona y decir, mira, vamos a arreglar esto. Los niños, en cambio, sí. Los niños se pelean, como decía una monitora antes, y al instante están abrazándose y jugando y ya, olvidaron. Se olvidan de todo. Juan 14:23 dice, Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Así que es muy importante darnos cuenta que los niños nos enseñan a ser obedientes. Nosotros como adultos, los que estamos aquí, necesitamos en el nombre de Jesús aprender de los niños eso, a ser obedientes, porque muchas veces somos desobedientes. Juan 15:10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús era obediente. Él es el primer ejemplo de obediencia a Dios Padre. Y nosotros debemos ser obedientes delante de nuestros padres, pero también delante de nuestras autoridades espirituales, de nuestras autoridades del gobierno, policía. Debemos ser obedientes. No debemos ser necios o coger pataletas como en muchas ocasiones cogemos. En cuarto lugar, debemos aprender de los niños a perdonar. Mire, y en este sentido yo debo confesar que como padres en muchas ocasiones tenemos un nivel de exigencia hacia nuestros hijos que llega a ser injusto. Les exigimos que modales, les exigimos un buen lenguaje, les exigimos diligencia para las cosas, les exigimos un montón de cosas que al final son piedras que le vamos metiendo en su pequeña mochila. Muchas cosas que raramente nosotros somos capaces incluso de lograr. Exigimos más de lo que nosotros mismos hacemos. Y esto debería ser como un espejo para que nosotros nos veamos reflejados y nos demos cuenta si realmente estamos exigiendo lo que corresponde o más de la cuenta. Nuestros hijos, y esto es una frase que quiero que se la queden en su corazón, nuestros hijos son el espejo de lo que hay en nuestras casas. Nuestros hijos son el espejo de lo que hay en nuestras casas. Si en mi casa
lo único que hay son peleas, contiendas, egoísmo, maltrato, ¿cómo cree usted que se va a comportar su hijo? Va a ser un peleón, un maltratador, egoísta. Pero si en tu casa tú le enseñas a que tenga amor, a que no sea egoísta, que comparta, que sea generoso o generosa, eso mismo va a ser el niño. Se va a comportar igual. Por eso es muy importante que nosotros demos ejemplo a nuestros hijos. Les exijamos lo que debemos exigirles, pero también es verdad que debemos nosotros ser el primer ejemplo para ellos. En muchas ocasiones los regañamos, los castigamos, porque a lo mejor no nos está yendo bien en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestros estudios, y al final el chivo expiatorio son ellos. ¿Alguien escuchó alguna vez esa frase de la abuelita que dice, a este le tocó? ¿No? No, nunca les pasó. A mí me pasó un par de ocasiones de llegar a casa y había ahí contienda y yo, mami tal, y ¡pumba! ¿Y qué pasó? Le tocó. No, ¿no conocen la chancla voladora? Sí. ¿Sí o no? Ah, yo pensé que solamente me había pasado a mí, ¿no? Algunos hasta rejo, los que son más de campo, hasta rejo les daban. Les daban con el que le dan al caballo. ¿Sí o no? Los que son más del campo saben de lo que estoy hablando. En mi caso era con la chancla, aunque mi mamá que es así grandota, así, acuerpada, con el palo de escoba. Lo bueno que yo soy el menor de tres, me escondía en medio de los dos grandes. Siempre el del medio o el mayor era el que llevaba el palo. Y lo curioso es que rompía y vaya, compre una escoba. A veces regañamos y castigamos a nuestros hijos injustamente, hermano. ¿Qué tal si habláramos más con ellos? ¿Qué tal si dialogáramos más con ellos? ¿Qué tal si tomáramos el tiempo de sentarnos y saber que su preocupación es un cumpleaños que tiene el 28 de julio? ¿Qué tal? Y les aprendamos a escuchar y le preguntemos, ¿y qué quieres llevar de regalo a tu amiga? Porque esa es su vida, ese es su súper problema. Eso es lo que le afana, eso es lo que le tiene tan angustiada, ese cumpleaños. ¿Alguna vez has pensado que si alguien te tratara como a lo mejor tú tratas a tus hijos o a tus semejantes, serías capaz de perdonarle? Porque nos equivocamos, ¿verdad? A veces cogemos y pum, 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 pum. Y después decimos, jolín, no debería haber dicho esto. Debemos aprender a corregir a nuestros hijos, a nuestros semejantes. Qué bueno es saber que los niños nos enseñan acerca del perdón de Dios. Y qué bueno saber que ellos son lo más parecido al ejemplo de Jesús para perdonar. Porque les digo una cosa, nosotros los adultos somos orgullosos, egoístas, somos... O diga que no y verá, ¿sí o no? Somos así, pero los niños no. Los niños enseguida perdonan. Y eso mismo hizo Jesús con nosotros, nos perdonó. Los niños olvidan. Nosotros decimos, yo te perdono, pero no olvido. Bueno, o la gran mayoría dicen eso. ¿Sí o no? Sí, yo ya lo perdoné, pero yo nunca me olvido de lo que me hizo. Y en realidad lo que tenemos allí es una herida. Y a lo mejor suena un poco ficticio, ¿no? Un poco por encima lo que estamos hablando, pero hay heridas profundas en el alma, hermanos. Hay heridas que son profundas en el alma, que es necesario que nosotros aprendamos a perdonar. Muchas veces vienen arrastrándose de niños, desde que éramos niños. A lo mejor nos dijeron algo que nos ofendió. A lo mejor nos hicieron algo, los adultos, que nosotros no queríamos. Estoy hablando de maltrato, de abuso.
de violaciones. Y el niño creció con ese dolor en su corazón, con esa herida. A lo mejor la falta del padre o de la madre o de los dos. A lo mejor se crió con quien no debía criarse y tiene una herida allí que nosotros necesitamos ayudar a que ellos sanen. Porque si el niño está sano, hermanos, va a ser una victoria enorme. Va a triunfar en la vida. Y de eso se trata el Evangelio. De sanar. Hay una frase que dice la sana doctrina y que está muy de moda. Muchas iglesias dicen muchos predicadores, la sana doctrina. Y a mí me encanta saber que la sana doctrina es doctrina que sana. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Él vino a sanar. Él vino a sanar a aquellos que estaban enfermos. Y nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Jesús y sanar a nuestros niños. Pero también necesitamos ser sanos nosotros, porque muchas veces llevamos arrastrando eso toda la vida y si no soltamos eso no vamos a poder seguir avanzando. Y por eso muchas veces somos tan faltos de perdón, porque vemos a la otra persona como un rival, vemos a la otra persona como aquel que no me saluda, si me saluda, me miró mal, me miró bien. Al final tienes que aprender que si eres sano, todo ese tipo de cosas te van a dar igual, porque el problema no es tuyo. Y nosotros, por ejemplo, los pastores somos muy atacados en esa área porque en ocasiones algunas personas se ofenden y nosotros ni sabemos por qué. No tenemos ni idea. Y le buscamos y le llamamos y qué pasó. Y como que el enemigo quiere venir a meter culpa y decimos en el nombre de Jesús la culpa se va. No es culpa mía que no quieran hablar. Yo hago mi parte. ¿Sí o no? Y usted hace la suya. En su casa, usted, si su hijo comete un error o su hermano, su primo, el que sea, y usted quiere hablar con la persona y no le dan razón, la culpa no es suya. Y eso es tener el corazón sano. Porque si no se enferma uno pensando, ay, ¿qué le hice? ¿Será que le ofendió que ese día sería que le saludé, no le saludé? ¿Será que le molestó que le puse más carne al primo, lo que sea? Y al final la mente maquina un montón y termina enfermando a la persona. Por eso tenemos que tener el corazón sano. Y así nos evitaremos dejar de perdonar. Dice 2 de Corintios 5, 17 al 19. Este es un versículo que me encanta. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese qué tremendo. Jesús vino a la tierra a reconciliarnos con Dios, pero nos dejó ese trabajo, ese legado. No solamente vino a que nosotros nos reconciliáramos con Él, sino que nosotros ayudemos a otros a reconciliarse con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y todo esto habla de un corazón sano. Cuando tú eres capaz de guiar a otros a que sean sanados, entonces tú estás sano. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Necesitamos, hermanos, en el nombre de Jesús aprender a perdonar. Aprender de los niños. Aprender a perdonar fácilmente. Yo el primero, que a veces hay luchas, ¿no? Y a veces uno quiere como que se le quiere salir ese viejo hombre. Por eso dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay un viejo hombre que está luchando allí, que quiere volver a tomar su lugar. Y necesitamos
aferrarnos a Dios y decirle al Señor, Señor, yo quiero que seas tú el que gobiernes mi vida. Hermano, los niños nos enseñan mucho. Los niños nos enseñan a ser humildes también. Qué bueno que todos fuéramos como niños, ¿verdad? Pero qué tremendo que Jesús nos dice que nos hagamos como ellos. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Ah? Así que usted hoy cuando salga de aquí, si está enfadado con su mamá, con su papá, con su hermano que está al otro lado del charco, pida perdón. Se va a quitar una carga. Se va a quitar una carga. No se imagina la carga que se va a quitar. Los niños nos enseñan a maravillarnos, a tener esa expectativa de lo nuevo de Dios. Los niños nos enseñan a confiar. No se preocupan que voy a comer más tarde. Ellos, ¿qué le va a preocupar eso? Los niños nos enseñan a obedecer. Se sujetan. Son obedientes. Aunque a veces tienen sus pataletas, pero son obedientes. Los niños, y esto yo creo que lo más importante, nos enseñan a perdonar, hermanos. Yo creo, para mí, yo creo que ellos son el ejemplo más cercano a Jesús de perdón. Así que vamos a ponernos de pie y oramos, ¿vale? Y vamos a pedirle a Dios que cuando salgamos de este lugar hoy, podamos ser más como niños, como dice la palabra. No es que yo me lo invente, no es que yo le diga, no, usted tiene que volverse como, no infantilismo, ¿vale? No nos vamos a confundir, porque a veces confundimos volvernos niños, volvernos infantiles. No se trata de eso, sino tener estas actitudes, estas cualidades que los niños tienen. Ellos no son envidiosos, no son egoístas, no. Bueno, algunos sí, pero también se les va quitando, se les corrige. Amén.